Si tuvieras que elegir, si tuvieras que tomar una decisión, ¿qué preferirías? ¿Hacer lo correcto o hacer lo que te gusta? ¿Qué preferirías? ¿Hacer lo correcto o hacer lo que deseas, lo que te hace feliz? ¿Qué preferirías? Hace 8 días vimos cómo cuando José fue tentado por la esposa de Potifar, inmediatamente él tomó una decisión. Y lo que decidió José fue hacer lo correcto. No tal vez lo que quería, o no tal vez lo que le iba a producir un poco de felicidad momentánea. Él decidió hacer lo correcto. José dijo: no, de ninguna manera, mujer, yo voy a pecar contra Dios. Es decir, de ninguna manera voy a pecar contra Dios. No voy a pecar, no voy a dañar, ¿cierto?, la confianza, a defraudar la confianza que Dios me ha dado. ¿Cómo voy a poder yo perder esa gracia, ese favor, ese poder? ¿Cómo voy a perder esa túnica que Dios me dio tan especial, esa gracia tan especial que tengo sobre mi vida? ¿Cómo voy a perder este poder y esta unción que Dios me ha dado? No pecaría yo contra Dios. Y además, mujer, le dijo José, entre líneas, no voy a pecar, no pienso pecar contra tu esposo, el cual ha confiado en mí toda tu casa, toda su casa. No voy a pecar contra él. Potifar ha confiado en mí también. Potifar ha visto en mí algo especial y ha depositado una confianza especial, y no voy a defraudarlo. Y entonces decidió hacer lo correcto. Mis hermanos, José no era un hombre que iba por la vida destruyendo con sus impulsos y destruyendo con sus deseos lo que había construido con tanto esfuerzo y dedicación. Y quiero decirles una cosa: no destruyas con tus impulsos, no destruyas con tus deseos lo que con tanto esfuerzo has construido. Esa familia que has construido con tanto amor, que has construido con tanto sacrificio, ese matrimonio que has construido con tanto esfuerzo, con tanto amor, con tanto sacrificio, no lo destruyas por un momento de impulso, de deseo, por no saber controlar esos deseos y esos impulsos. ¿Por qué perderlo? José era un hombre que entendía esto. Él entendía lo que Dios le había dado espiritualmente, pero también entendía lo que Dios le había dado aquí en la tierra, y dijo: ¿cómo voy a perder esto que Dios me ha dado? Solo por no poder controlar mis impulsos y mis deseos. No destruyas esa empresa que Dios te dio. No destruyas ese empleo que Dios te dio, esa fuente de provisión que con tanto esfuerzo has estado construyendo. No destruyas esa vida espiritual que con tanto esfuerzo has ido edificando y edificando. No lo destruyas por culpa de un impulso, de un deseo. José prefirió, ¿saben?, huir con el único fin de agradar a Dios, de honrar a Dios. José dijo: voy a decirle no al pecado, prefiero hacer lo correcto, cueste lo que cueste. Y ahí uno dice: wow, qué tremenda decisión la que tomó José. Y yo pensaba: ahora sí está listo José para ser puesto en el trono de Egipto. Por hacer lo correcto, ahora sí, por hacer lo que le agrada a Dios, ahora sí está listo para ser sentado o para ser puesto en el trono de Egipto. Y ¿saben a dónde llevó? ¿Saben a dónde lo llevó esa decisión de hacer lo correcto a José? ¿Alguien sabe? Lo llevó a 10 años de cárcel. Decir no al pecado le costó a José 10 años de cárcel. Génesis 39 dice lo siguiente: cuando ella lo vio salir corriendo, estábamos hablando de la esposa de Potifar, cuando ella lo vio salir corriendo y que había dejado su ropa en sus manos, llamó a los que estaban en la casa y toda dramática dijo: miren, este hebreo que mi esposo nos ha traído quiere burlarse de nosotros. Entró donde yo estaba para acostarse conmigo. Mentirosa, ¿sí o no? Mentirosa. Qué tremenda mujer.
Yo creo que si uno ve una novela con un perfil de este tipo de mujer, uno de una vez dice, esta es la que hay que odiar toda la novela, no toda la serie. Qué mujer tan mentirosa. Y algo que me impacta es que dice dejando las ropas allí. Recordemos que en el segundo capítulo de esta serie vimos cómo el diablo fabrica evidencias para sustentar sus mentiras. ¿Recuerdan? Cómo le quitó la túnica de colores a José y los hermanos de José untaron de sangre la túnica, fabricaron una evidencia, se la llevaron a papá y papá sacó sus conclusiones y dijo, a mi hijo lo destrozó una bestia, lo mató una bestia, ¿cierto? En este caso, Satanás está fabricando otra evidencia para sustentar sus mentiras. Le quita su túnica, le quita su ropa, la deja allí y fabrica una evidencia que respalda sus mentiras, porque eso es lo que hace Satanás. Y nosotros tenemos que saber cómo es que él actúa, cómo es que él procede. Tenemos que tener discernimiento para no dejarnos envolver en sus mentiras. Y entonces sigue diciendo que ella dijo, miren este hebreo que mi esposo nos ha traído, quiere burlarse de nosotros. Entró a donde yo estaba para acostarse conmigo. Pero yo grité con todas mis fuerzas y cuando él me oyó gritar, dejó su ropa en mis manos y salió corriendo. Aquí tengo la evidencia, dijo, aquí tengo la evidencia. Mire, aquí están sus ropas. Y ella dejó a su lado la ropa de José, es decir, siguió fabricando evidencias, la puso a un lado así, ¿cierto? Al lado de ella. Dijo, hasta que su esposo llegó a casa. Mire la mente de esta mujer tan terrible. Entonces ella le repitió lo mismo. Ella le repitió lo mismo. Es decir, la misma mentira que le dijo a todos los de su casa, se la repitió ¿a quién? A su esposo. Eso hace Satanás. Satanás repite sus mentiras una y otra vez para que nosotros se las creamos. ¿Qué fue lo que hizo Goliat con el pueblo de Israel? Una y otra vez se paraba al frente de ellos y les repetía sus mentiras. Un hombre, gritaba Goliat, un hombre entre todos ustedes. Y había un batallón, un ejército completo de hombres. Pero aún así, Goliat decía, un hombre entre todos ustedes que salga a pelear conmigo. Y así de esa manera los humillaba y los despreciaba. Y entonces ellos estaban todos muertos de susto, muertos de miedo, porque le creían las mentiras a Satanás. Porque dice la Biblia que día y noche, mañana y tarde salía Goliat al campo de batalla y le repetía las mismas palabras. Se las repetía una y otra vez, porcionaditas en la mañana y en la tarde, como un medicamento. Tanto que ellos terminaron convenciéndose de que era real, que era imposible ganarle a Goliat. Pero cuando llegó David no escuchó las mentiras del diablo. David inmediatamente empezó a hablarle también las verdades de Dios y a contrarrestar una mentira del diablo con una verdad de Dios. Y empezamos a ver cómo un jovencito, ¿cierto? Se para en la línea de batalla y dice, yo te puedo vencer en el nombre de Jesús. Y cómo logró pasar por encima las mentiras de Satanás. Y algo que parecía tan gigante cayó ahí a sus pies. Entonces ella le repitió las mismas mentiras al esposo. Y le dijo, el siervo hebreo que nos trajiste entró a donde yo estaba para burlarse de mí. Pero como yo empecé a gritar, él dejó su ropa en mis manos y salió corriendo. Cuando el amo de José oyó lo que su mujer le contaba y lo que decía, así me ha tratado su siervo, se puso furioso. Entonces agarró a José y lo puso en la cárcel donde estaban los presos del rey. Y allí en la cárcel se quedó José. ¿Dónde se quedó José? ¿Qué prefieres? ¿Hacer lo correcto o hacer lo que te gusta? ¿Qué preferimos, iglesia? ¿Hacer lo correcto, cueste lo que cueste? ¿O hacer lo que nos hace felices? Muchas veces hacer lo correcto sale bastante caro. ¿Cuántas personas han perdido su vida por predicar a Jesucristo como Señor y Salvador? ¿Cuántas personas han perdido su empleo porque han preferido hacer lo correcto y no negociar sus principios con otros compañeros de trabajo o con jefes superiores? ¿Cuántos han perdido muchas cosas por hacerlo correcto? Hacer lo correcto no siempre trae aplausos. Hacer lo correcto tal vez no trae los aplausos del mundo, pero agrada a Dios y eso es suficiente. Hacer lo correcto, iglesia, en muchas ocasiones significará quedarnos solos. Cuando nuestros amigos ven que nosotros decidimos hacer lo correcto, lo que agrada a Dios, entonces ellos prefieren dejarnos solos. Y eso puede ser un costo de hacer lo correcto.
Hacer lo correcto muchas veces significará que nuestra familia nos dé la espalda, pero estamos haciendo lo correcto y eso agrada a Dios. Todos sabemos que la voluntad de Dios es buena, ¿cierto que sí? Es agradable, es perfecta. Sin embargo, muchas veces hacer la voluntad de Dios va a traer serias consecuencias a nuestra vida. Y tenemos que estar preparados. A nuestro Señor Jesucristo, hacer lo correcto, hacer lo que le agradaba al Padre, le costó estar colgado en un madero, en una cruz. ¿Por hacer qué? Lo correcto, lo que le agradaba al Padre. A los discípulos, por ejemplo, hacer lo correcto les costó su propia vida. En el caso de Job, hacer lo correcto le costó el desprecio de su esposa, el desprecio de su propia familia. Dice la Biblia en Job 2, 9 al 10, dice, la mujer de Job, ¿por qué? Porque recordemos la historia, dice en el capítulo 1 que Satanás se presentó delante de Dios y que Dios le preguntó ¿de dónde vienes? Satanás le dijo de recorrer la tierra y entonces Dios le dice, ¿consideraste a mi siervo Job? Un hombre íntegro, intachable, que siempre está dispuesto a hacer lo correcto. Y entonces Satanás dice, pues claro, si es que tú le tienes ahí un cerco de protección, ¿cómo no? Pero quítale ese cerco y vas a ver cómo él inmediatamente reniega contra ti. Y entonces el Señor levanta un momento, ¿cierto? Y esa voluntad permisiva dice, ok, quítale hasta cierta parte, pero no toque su vida. Y entonces ese mismo día perdió todos sus bienes, su casa, perdió a sus hijos. Y dice la Biblia que estando él ahí llorando, ¿cierto? Lamentándose en duelo por todo lo que había pasado, en el capítulo 2 dice que otra vez Satanás se presentó delante de Dios y Dios le preguntó, ¿consideraste ahora sí a mi siervo Job? ¿Cómo mantiene su integridad a pesar de las situaciones que está viviendo? ¿Nunca deja de hacer lo correcto? Y entonces le dijo Satanás, pues claro, porque cualquiera daría todos sus bienes con tal de tener salud. Cualquiera entregaría todo lo que posee, pero que su salud esté bien. Y entonces quítale la salud y te vas a dar cuenta. Y entonces Dios dijo, ok, tócale su salud, pero no le puedes quitar su vida. Y entonces dice que empezó, le dio una sarna terrible a Job, ¿cierto? Pero aún Job estando en semejante situación y en semejante condición, él siempre decía, yo sé que mi Redentor vive, aunque Jehová me matare, en él esperaré. Dice la Biblia que no pecó en nada de estas cosas. Y estando él ahí, ¿cierto? Haciendo lo correcto, lo que Dios le había mandado hacer, aparece su mujer y le dice, ¿aún retienes tu integridad? Miren lo que le pregunta. ¿Aún retienes? Es decir, ¿aún haces qué? ¿Lo correcto? ¿Aún? Mira, sarnoso, ¿aún sigues haciendo lo correcto? Mira cómo vives. Mira la condición en la que estás de pobreza y de miseria. Y aún así haces lo correcto, lo que le agrada a Dios, y se burla de él y le dice, maldice a tu Dios, ¿y qué? Y muérete. Y entonces él le responde, hablas como una mujer tonta, estás hablando como cualquier mujer fatua. Dice, ¿qué? ¿Recibiremos de Dios el bien? ¿Y acaso no recibiremos el mal? Y en todo esto dice la Biblia que Job no pecó contra Dios. ¿Saben? Aunque hacer lo correcto algunas veces tiene un costo muy alto, hacer lo correcto siempre tendrá un poder impresionante y va a movilizar el cielo a nuestro favor. Aunque hacer lo correcto nos cueste muchas cosas, hacer lo correcto siempre agradará a Dios y moverá su mano poderosa a favor nuestro. Y yo personalmente pienso y creo firmemente que cuando aquella mujer, la esposa de Potifar, le contó y le dijo que José había intentado violarla y todas estas cosas, yo creo firmemente que Potifar no le creyó ni jota de lo que le estaba diciendo. Yo creo firmemente que Potifar conocía a su esposa. Yo creo firmemente que Potifar dudaba de que José, un hombre que había mostrado tanta integridad, no por un día, no por unos meses, años llevaba conociendo Potifar a José. Yo pienso que Potifar sí había escuchado por ahí runrunes de su esposa, de sus andares. No era la primera vez que pasaba algo así. Yo me imagino que Potifar ya había escuchado que como que la esposa estaba mirando de cierta manera a ese joven atractivo que había llegado a la casa, a ese nuevo esclavo.
Y entonces Potifar ya había dicho, esto viene, ¿cierto? Esto viene de atrás, pero él dudaba todavía. Y él tenía la esperanza de que fuera mentiras. Cuando lo acusa ella, a José, inmediatamente yo me imagino que Potifar dijo, pero ¿cómo? Un hombre tan íntegro, un hombre que ha mostrado carácter, un hombre que ha mostrado tanta confianza, un hombre que ha demostrado respeto, que su mayor distintivo es que Dios está con él. ¿Cómo puede ser que un hombre así sea tan bruto para arriesgarlo todo simplemente por no controlar sus impulsos y sus deseos? ¿Y cómo sabemos esto? Versículo 19. Cuando el amo de José oyó lo que su mujer le contaba y que le decía, así me ha tratado su siervo, se puso furioso. ¿Pero contra quién se puso furioso? Ahí no dice contra quién se puso furioso. Dice que se puso furioso. Pero luego dice, entonces agarró a José y lo puso en el calabozo más terrible que había en Egipto, ¿sí? Lo puso en la cárcel. Y ojo a esto, para hacer una buena exégesis de la palabra de Dios es importante leer todo el contexto, todo el panorama. Porque no dice que solo lo metió en la cárcel. Dice, lo metió en la cárcel donde estaban, ¿quiénes? Los presos del rey. Los presos del rey de Egipto. Y allí en la cárcel se quedó José. A ver, intentó violar a su esposa y él era el amo de él. Potifar era el dueño de José. ¿Por qué no lo volvió un eunuco? ¿Por qué inmediatamente no mandó a castrarlo? ¿Por qué? Porque recordemos que los altos mandos no se podían dar el lujo de tener algunos esclavos que pudieran coquetear con su esposa o con cualquier otra esclava y dejarlas embarazadas. Ellos no se daban ese lujo. Por eso, esclavo que llegaba, esclavo que tenía que ser pasado es decir, volverlo eunuco. Quitarle la posibilidad del deseo sexual, porque eso era lo que hacían. Le quitaban ese deseo sexual. Entonces, ¿por qué cuando supo Potifar que José se había intentado acostar con su esposa, por qué no habló? Porque era un hombre de autoridad Potifar. ¿Por qué no lo mandó inmediatamente a quitar ese deseo sexual? Número 2, ¿por qué en lugar de meterlo a la cárcel, por qué no lo metió en la cárcel donde estaban los otros presos del rey? ¿Por qué no lo metió al calabozo más terrible? ¿Por qué lo metió en la mejor cárcel que había en Egipto? ¿Por qué lo metió en el mejor pabellón, en el mejor patio, donde estaban los presos exclusivos? ¿Por qué no lo metió de una vez al lugar de tortura? ¿Por qué no lo torturó? ¿Por qué no lo mandó a ejecutar cuando intentó meterse con su esposa? Hay que hacer todo ese análisis. Y yo decía, ¿por qué? Claro, Potifar no le creía a su esposa, créanme. Potifar no le creyó a su esposa. Potifar estaba convencido de la integridad de José. Estaba más convencido de la integridad de José que de la integridad de su esposa. Potifar sabía que Dios no le iba a permitir a José, o que el amor que José tenía por Dios no le iba a permitir hacer lo incorrecto. Potifar había visto a José una y otra vez hacer lo correcto, lo que le agradaba a Dios. Todas esas cascaritas que le había dejado en el camino, había visto cómo José se mantenía siempre en integridad y haciendo lo correcto. Por eso sacó esa conclusión y dijo, no puedo matarlo, no puedo actuar severamente contra él, porque hay algo que no me deja, hay algo que a mí me pone a pensar y no creo que este hombre haya hecho esto. Y aunque el costo que estaba pagando José por hacer lo correcto era bastante alto, mis hermanos, no hay duda que pudo haber sido peor, ¿cierto que sí? Pudo haber sido peor lo que estuviera pagando José. Sin embargo, cuando hacemos lo correcto y cuando buscamos agradar a Dios, eso tiene un poder impresionante. Saben, cuando tú y yo agradamos a Dios y hacemos lo correcto, le ponen límites a Satanás, le ponemos una raya al enemigo inmediatamente. Hacer lo correcto moviliza el cielo a nuestro favor y hace que Dios nos guarde en medio de las pruebas. Por eso el Señor le dijo a Satanás, a mi siervo Job, no le vas a tocar su vida. Hasta aquí puedes llegar. Te doy permiso de hacer esto, pero no te doy permiso de hacer aquello. Porque él es un hombre que hace lo correcto, él es un hombre íntegro. Y saben, la prueba de la cárcel tiene que ver con esos momentos en los que no vemos resultados por servir a Dios. La prueba de la cárcel
Tiene que ver con esos momentos en los que hacemos cosas para Dios, pero no vemos buenos resultados. ¿A cuánto les ha pasado? Señor, llevo un tiempo viniendo a la iglesia fielmente. Señor, llevo un tiempo sirviéndote, dando mis diezmos, Señor, pero no pasa nada. No veo cambios. Mis finanzas siguen igual o peor. Señor, sigo con esa fidelidad viniendo a la iglesia, pero mi salud no mejora, Señor. ¿Qué es lo que está pasando? Mi matrimonio no avanza, Señor. ¿Qué es lo que pasa? Y te estoy agradando, estoy haciendo lo correcto, pero no veo que mi vida avance. La prueba de la cárcel tiene que ver, mis hermanos, con esos momentos donde vemos cómo otros que hacen lo incorrecto les va bien. La prueba de la cárcel tiene que ver con esos momentos donde vemos cómo aquellos que hacen trampas, son infieles, borrachos y gastan los recursos en otras cosas y les va bien, están tranquilos. Y nosotros, que hacemos lo correcto, en la cárcel. Esta prueba tiene que ver con eso. La prueba de la cárcel está relacionada con esos momentos cuando somos acusados y somos señalados injustamente de algo que no hicimos. Hicimos lo correcto, pero nos fue peor que aquellos que hacen lo incorrecto. Ahora, si algo debemos nosotros aprender de José en esta prueba, es que aunque fue echado en la cárcel injustamente, nunca dejó de hacer lo correcto. Por favor, voltéese a la persona que tiene al lado y dígale: nunca dejes de hacer lo correcto para Dios. Nunca. Y fue echado injustamente y estaba en la cárcel injustamente, mientras la otra mentirosa estaba tranquila en el palacio. Pero aún así, en medio de la cárcel, José no dejó de hacer lo correcto. Inclusive en la cárcel hizo lo que le agradaba a Dios. No se cansó, mis hermanos, de hacer lo que agradaba a Dios. José, aún en la cárcel donde fue echado injustamente, siguió sirviéndole a Dios. Y saben, le servía a Dios con todo su corazón, le servía a Dios con excelencia, seguía sirviéndole a Dios desde la cárcel con integridad, con gozo, con alegría. Saben, si había alguien que tenía argumentos para vivir amargado, para vivir frustrado por su cristianismo, si había alguien que tuviera argumentos para negarse a servir a Dios, ese era José. José había sido traicionado, vendido, olvidado, esclavizado, calumniado. Pero aún así permaneció fiel a Dios, sin dudar un solo momento que los planes de Dios son buenos, son perfectos, son agradables. Que las bendiciones de Dios no añaden tristeza. Eso era algo que él tenía clarísimo, mis hermanos. ¿Cuál es el propósito de esta prueba? ¿Cuál es el propósito de la prueba de la cárcel? La cárcel tiene 3 propósitos, iglesia. La prueba de la cárcel debe generar en nosotros lo mismo que generó en José. 3 cosas indispensables: paciencia, carácter y esperanza. Repítalas conmigo: paciencia, carácter y esperanza. Y ahora dígale a la persona que tiene al lado: la prueba de la cárcel tiene que generar paciencia, carácter y esperanza en tu vida. Por eso no te canses de hacer el bien, por eso no te canses de hacer lo correcto. Romanos 5, 3 al 5 dice: pero hay más. Podemos sentirnos felices aun cuando tenemos, ¿sí dice? Pero hay más. Podemos sentirnos felices aun cuando hay ¿qué? Aun cuando tenemos sufrimientos, porque los sufrimientos nos enseñan a ¿qué? Paciencia, nos enseñan a ser pacientes. Si tenemos paciencia, nuestro carácter se fortalece. Y con un carácter fortalecido, nuestra esperanza aumenta. Esa esperanza no nos va a fallar, porque Dios nos dio el Espíritu Santo, quien ha derramado el amor de Dios en nosotros. Diga conmigo: la esperanza en Dios no fallará. 3 cosas va a producir esa prueba de la cárcel en nuestra vida: paciencia, carácter y esperanza. Requisitos indispensables para cumplir el propósito de Dios. Requisitos indispensables para cumplir los planes de Dios en nuestra vida. Sin paciencia, sin carácter, sin esperanza, será imposible cumplir el propósito de Dios, iglesia. Paciencia, ¿qué es paciencia? Diga conmigo: paciencia es esperar con gozo. ¿A cuánto les enoja a esas personas que se les mete como el espíritu de tortuga? ¿No? ¿A ninguno? ¿Solo a mí? Que usted va en el carro, va en la moto y el que va adelante como que se le metió un espíritu de tortuga, de turista, y empieza a... Y uno con ese afán, ¿cierto?
y uno como a pitarle, como arranque rápido, mano, o sea, o al menos hágase a la derecha, yo paso, estamos en el carril rápido, ¿sí? Estamos en una fila y como que nos tocó preciso la cajera más lenta, ¿no? La que mira billete por billete a ver si está falso, porque no es capaz con los dedos de saber si está falso o no, no está entrenado para eso. Entonces como que mira con esa paciencia, con esa parsimonia, y uno como que allá, oiga, tengo afán, espere señor, ¿para qué llego tarde? ¿Sí? Y eso genera en uno desespero, ¿no? Y dígame cuando a la esposa se le mete el espíritu de tortuga también, ¿no? Y toca esperarla a que se cambie, a que se maquille, a que se arregle, y uno ya con ese afán, vamos a llegar tarde, pita y todo, y sale y dice, ¿qué tal me veo? No, como que me veo mal. Y 10 veces se cambia de vestido, 8 de zapatillas. Hay que generar paciencia en eso, ¿cierto? Ahora, ¿cómo estamos esperando esos momentos? ¿Cómo estamos esperando? Con gozo y alegría, porque la paciencia es la capacidad de esperar con gozo. ¿Cómo estamos esperando ese momento? Nos toca esperar con gozo, pero en lugar de esperar con gozo, ¿sabe qué hacemos? En lugar de esperar con buena actitud, en lugar de esperar con cánticos y salmos espirituales, esperamos enojados, amargados y con palabras poco espirituales. La paciencia, diga conmigo, es la capacidad de esperar con gozo. Y José sabía esperar con gozo y con alegría. En el mundo actual, donde prima la inmediatez, donde ser paciente parece difícil y en algunos casos imposible, por eso el Señor ve cada prueba como una oportunidad para que seamos entrenados en la paciencia. ¿Por qué? Porque cuando nosotros desarrollamos paciencia, una persona que desarrolla paciencia le va a permitir afrontar mejor los obstáculos, a enfrentar mejor las situaciones difíciles. Ser paciente nos va a permitir recibir y disfrutar las promesas de Dios. Y yo sé que muchos de ustedes han recibido promesas de parte de Dios. Yo sé que muchos de ustedes están esperando algo de parte de Dios, digan amén. ¿Hay alguien aquí que está esperando algo de parte de Dios? Pero ¿saben cuál es el problema? Que en lugar de estar esperando con gozo, con alegría, con cánticos, con alabanza, con un corazón y una actitud de agradecimiento, se está esperando con quejas, reclamos, amargura de corazón, enojo. No quieren alabar, no quieren venir a la iglesia, no quieren orar, no quieren leer la Biblia, no quieren saber nada. Estamos esperando. Y mientras tengamos esa actitud, nunca avanzaremos, seguiremos estancados, porque lo que nos va a hacer avanzar es desarrollar paciencia, es decir, la capacidad de esperar las bendiciones y las promesas de Dios con gozo y con alegría. Hubo 2 personas que por hacer lo correcto también los echaron en la cárcel, por hacer lo correcto, que les costó algo complicado, azotes, golpes, humillaciones y luego metidos a la cárcel más terrible que había en la época. Ahora, ¿cómo esperaron ellos mientras estaban en la cárcel? ¿Cómo hicieron? ¿Qué fue lo que ellos hicieron mientras estaban esperando en la cárcel? Hechos 16, 21 al 26. Dice que los romanos, la gente que estaba por ahí, cogió a Pablo y a Silas y los llevó hasta las autoridades y le dijeron, ellos están haciendo lo correcto, ellos están predicando el evangelio, ellos están tratando de convencer a los romanos que hagan lo correcto. Y esto no se puede porque los romanos estamos diseñados para hacer lo incorrecto, era lo que ellos estaban diciendo. Ellos están enseñando costumbres que a los romanos se nos prohíbe admitir o practicar. ¿Qué sigue diciendo? Entonces la multitud se amotinó contra Pablo y Silas y los magistrados mandaron que les arrancaran la ropa y los azotaran. Después de darles muchos golpes por hacer lo correcto, los echaron a la cárcel y ordenaron al carcelero que los custodiara con la mayor seguridad. Oigan, ni Potifar se atrevió a tanto. Terrible, ni él. Si notan la diferencia, dice, al recibir tal orden, los metió al calabozo interior y les sujetó los pies. ¿Qué dice? Y les sujetó los pies en el cepo. Verso 25.
A eso de la medianoche, Pablo y Silas se pusieron a orar. ¿Qué se pusieron a hacer? A quejarse, a llorar, a amargarse, a enojarse contra el uno, contra el otro, a dolerse de cada golpe. A eso de la medianoche, Pablo y Silas tomaron una decisión: hacer lo correcto y esperar con paciencia y levantar cánticos al Señor y empezar a buscar a Dios en oración. Oraron y cantaron himnos a Dios y los otros presos los escuchaban. De repente, por estar haciendo lo correcto, hubo un de repente. Porque cuando en el aposento alto estaba la iglesia del Señor Jesucristo haciendo lo correcto, lo que Dios les había mandado, lo que Jesús les había mandado, también hubo un de repente. Porque siempre que tú y yo hacemos lo correcto, puede haber un de repente en un abrir y cerrar de ojos. ¿Estamos de acuerdo con eso? Ahí donde ustedes dicen amén, pastor, yo lo creo también. Porque parece que solo lo estoy creyendo yo. Al menos no sé ustedes, pero yo creo que mientras yo hago lo correcto y mientras he hecho lo correcto, han ocasionado o ha producido de repente de Dios en mi vida y en mi familia. Y tengo muchos testimonios por contarles al respecto. Hacer lo correcto siempre producirá un de repente de Dios. Aquellos hombres, aquellos discípulos que estaban ahí reunidos haciéndole caso al Señor, cuando Él resucitó, se apareció en medio de ellos y les dijo: la paz sea a ustedes, y luego sopló sobre ellos la primicia del Espíritu Santo. Pero hubo uno que no estaba haciendo lo correcto. ¿Quién? Tomás no estaba ahí y no recibió la primicia del Espíritu Santo. Cuando llegó Tomás, ellos dijeron: Tomás, vino Jesús, nos dio la primicia del Espíritu Santo. Estábamos en el lugar adecuado, aquí en medio de nosotros apareció, lo vimos. Si son mentirosos. Hasta que yo no vea, hasta que yo no toque, hasta que yo no meta mi mano, mi dedo en sus llagas, no voy a creer. Y entonces él no pudo recibir ese de repente que Jesús traía para ellos. De repente se produjo un terremoto tan fuerte que la cárcel se estremeció. ¿Hasta dónde? Siempre que tú y yo hacemos lo correcto, Dios destruirá de raíz la cárcel en la que el mundo, en la que el pecado o injustamente has caído. De raíz. Ahí dice desde los cimientos. ¿Por qué no dice solamente que se cayó la cárcel? Siempre que la Biblia nos da un dato es algo que Dios nos quiere revelar. Por eso la Biblia dice que clamemos a Él, porque Él nos enseñará cosas grandes y ocultas que aún no conocemos. Desde los cimientos fueron movidos. ¿Por qué? Porque hicieron lo correcto. Cuando tú y yo oramos en medio de la prueba, cuando tú y yo alabamos en medio de la prueba, es el Señor el que se encarga de remover los cimientos de la cárcel donde estamos. No es que nos saca y ya, es que destruye la cárcel por completo. Y dice la Biblia: fue tan fuerte el terremoto, se produjo un terremoto tan fuerte que la cárcel se estremeció hasta sus cimientos. Al instante se abrieron todas las puertas. ¿Algunas? ¿Las de ellos dos solamente? Todas las puertas se abren inmediatamente cuando hacemos lo correcto. Y los presos, se les soltaron las cadenas. A los presos se le cayeron las cadenas. Recordemos algo: un cristiano no alaba según las circunstancias. Un cristiano alaba por propósito. Nosotros no estamos aquí sentados por las circunstancias, porque si fuera por las circunstancias no estaríamos aquí sentados. Seguro que estuviéramos haciendo otras cosas. Pero nosotros no venimos a la iglesia por la circunstancia en la que estamos. Venimos porque Dios nos ha dado un propósito, un sentido, una identidad, una misión en la vida. Porque Dios tiene planes para nosotros. Y la paciencia es un fruto activo, mis hermanos. La paciencia es un fruto operante, es un fruto dinámico. Paciencia no es sentarse a cruzarse de brazos, mirar el reloj, haciendo mala cara, malhumorado. Paciencia, paciente es aquel que dice: mientras espero, te voy a servir con excelencia, Señor. Mientras espero la respuesta, yo te voy a alabar. Mientras espero, hago lo que tú me has mandado a hacer. Mientras espero, voy a leer la Biblia. Mientras espero, voy a orar. Mientras espero, voy a venir a la iglesia. Mientras espero, voy a servirte en un ministerio. Eso es lo que voy a hacer mientras espero. Como dijo el salmista en el Salmo 41: pacientemente esperé a Jehová, y Él se inclinó a mí y oyó mi clamor. Llegará el momento, iglesia, en el que Dios te oirá y se inclinará a ti y te sacará de esa cárcel en la que injustamente has caído. Pero sé paciente, pero espera con gozo, espera haciendo lo que es correcto. Mientras espera
esperas, no te canses de orar. Mientras esperas la respuesta de tu matrimonio, no te canses de buscar a Dios. Mientras estás esperando ese milagro, esa promesa de Dios, por favor, no te canses de venir a la iglesia, de venir con tu familia a la iglesia, de traer a tus hijos a la iglesia. No te canses de hacer lo correcto, de santificarte. No te canses de decirle no al pecado. Aunque veas a otros prosperar diciéndole sí al pecado, tú y yo no nos cansemos de hacer lo correcto y de decirle no al pecado. Porque tú y yo estamos viendo este mundo desde otra perspectiva. Pero el enemigo busca que nosotros nos salgamos de la perspectiva divina y nos pongamos en la perspectiva de este mundo. El apóstol Pablo dijo: corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Es decir, seamos pacientes pero no nos estanquemos. Seamos pacientes pero mientras somos pacientes o esperamos, corramos. Mientras esperas, corre. Mientras esperas, congrégate. Mientras esperas, alaba a Dios, ora, lee la Biblia. Mientras esperas, haz lo correcto. Número 2, carácter. La prueba de la cárcel desarrolla carácter en nuestra vida. Y hablar del carácter de un cristiano es hablar de las actitudes de un cristiano. Hablar del carácter de un cristiano es hablar de las acciones que caracterizan a ese cristiano. Una persona con carácter es alguien que es guiado por Dios, es alguien que es gobernado por Dios y no por su propia carne. Un hombre de carácter, un cristiano con carácter, es un hombre que es guiado por el Espíritu Santo y no por su orgullo, no por los impulsos y deseos, no por los deseos de su alma. Una persona que desarrolla el carácter de Dios, iglesia, es una persona que tiene la capacidad de amar. ¿Saben? Cuando Dios puso a José en ese lugar de privilegio y puso a sus hermanos a sus pies, había desarrollado tanto carácter. Es decir, José había desarrollado tanta capacidad de amar a sus hermanos, de amar a las personas, que cuando ellos estuvieron frente a él, simplemente los amó. Y la gente allá afuera no entiende eso. La gente allá afuera dice: llegó el momento de sacarse la espina. Llegó el momento de demostrarle ahora sí, de callar bocas. Llegó el momento, Dios te puso todo para que ahora sí se dieran cuenta quién es el que manda. José no le importó eso. José simplemente los vio y los amó, les sirvió. ¿Por qué? Porque una persona que desarrolla carácter es una persona que desarrolla la capacidad de perdonar a otros, de servir a otros, de ayudar a otros. Mira lo que dice el capítulo 40, versos 1 al 4. Después de esto sucedió que el copero y el panadero del rey de Egipto delinquieron contra su señor el rey de Egipto, y este se enojó contra sus dos oficiales, es decir, contra el jefe de los coperos y el jefe de los panaderos, y los puso en prisión en la cárcel donde estaba preso, donde José estaba preso, es decir, en la casa del capitán de la guardia. El capitán de la guardia puso a José a cargo de ellos. Miren, algo que me impacta es que donde quiera que iba José, lo iban ascendiendo a un lugar de privilegio y de autoridad. Estuvo en la casa de Potifar, y como era un hombre íntegro y que hacía lo correcto, llegó a ser la máxima autoridad en su casa. Llegó a la cárcel, y por hacer lo correcto y mantenerse en integridad, llegó a ser la máxima autoridad de la cárcel. Llegó donde el faraón, y por hacer lo correcto y por mantenerse en integridad, llegó a ser la máxima autoridad de Egipto después del faraón. Y dice: y el capitán de la guardia lo puso a cargo de ellos, y él les ¿qué? ¿Alguien lo puede leer? ¿Y él? ¿Qué hacía José? Pero él era la autoridad, lo puso sobre ellos, pero él les servía. Él les servía, y ellos estuvieron en la prisión muchos días. ¿Saben? Esa era la esencia de José. Alguien en un testimonio me decía: pastor, y esa persona me hizo tantísimo daño, y estoy pasando por un tiempo de sufrimiento y de dolor, pastor. Pero supe que estaba pasándola mal esa persona, que estaba necesitando plata, y yo cogí plata, pastor, y le mandé para los buses y para las necesidades diarias. Ahí le mandé plata. Yo sí soy, ¿cierto? Yo no sé qué tengo que hacer para ya dejar de hacer eso. Yo le decía: no, esa es tu esencia. Aún en la prueba, en el momento más difícil en el que estás pasando, sale lo que tienes en tu corazón, tu verdadera esencia. Hay personas que dicen en la prueba, dicen: ay, perdóname, yo no quería golpearte, yo no quería maltratarte, tú sacaste esto de mí, esto no soy yo. Mentiras. La prueba saca lo que realmente hay en nuestro corazón.
Nadie puede dar de lo que no tiene. Y en este caso José, esa era su esencia. Su esencia era servir, su esencia era ayudar. ¿Por qué? Porque estaba lleno de Dios en su vida, porque hasta ahí había desarrollado carácter, porque hasta ahí había desarrollado paciencia. Así que él servía con gozo, él servía con alegría, mientras esperaba el de repente de Dios. Y nunca dejes que las pruebas cambien tu esencia. Nunca justifiques tus malos actos diciendo, pero es que yo no quería hacer esto, pero nunca lo justifiques. Una persona que está llena de Dios en su vida lo refleja a través de su carácter, es decir, a través de sus acciones, a través de lo que decide. Y número 3, no solamente la prueba de la cárcel desarrolla paciencia, no solamente desarrolla carácter, sino que también desarrolla esperanza. Diga conmigo, esperanza. La esperanza es la capacidad de ver las cosas desde la perspectiva divina. Dios ve las cosas de otra manera. Dios no ve las cosas como nosotros las vemos. Eso que nosotros hoy vemos como una cárcel, Dios lo ve como un entrenamiento para llevarnos a lugares de privilegio. ¿Estamos de acuerdo con eso? No lo entiendo, pastor. No importa que no lo entiendas. Solo llénate de esperanza porque tu Dios es bueno. No tienes por qué entenderlo. Simplemente tienes que creerlo. ¿Estamos de acuerdo? A Dios no hay que entenderlo. Simplemente Dios pide que le creamos. Y en este caso, mis hermanos, esperanza, tener esperanza es eso. Tener esperanza es saber que Dios está trabajando en nuestro favor. Y lo que nosotros creemos que es algo malo, Dios dice, no, no es malo. Porque a los que aman a Dios todas las cosas se pueden convertir para bien. A los que aman a Dios, a los que hacen lo correcto. Esperanza es creer que Dios está trabajando a nuestro favor, aunque no lo entendamos, aunque no lo veamos. Esperanza es creer que cuando Dios se queda en silencio. ¿Por qué? Otra vez, esperanza es creer que cuando Dios se queda en silencio, ¿cuántas veces lo hemos cantado? Es porque Él está trabajando a nuestro favor. El cielo se está movilizando a nuestro favor porque estamos haciendo lo correcto. Esperar es creer que Dios nos ama. Esperanza es creer que Dios nos ama y que no va a permitir que nada malo nos ocurra fuera de su voluntad. Esperanza es creer que Dios siempre tiene un plan. Diga conmigo, Dios siempre tiene un plan. Esperanza es creer, mis hermanos, que Él siempre nos dará una salida para la situación en la que estamos atravesando. No pierdas la esperanza, por favor, porque la desesperanza es algo muy malo, es algo muy terrible. Saben, la desesperanza nos lleva a enfocarnos en nuestro dolor, nos lleva a enfocarnos en nosotros mismos. La desesperanza nos lleva a enfocarnos en el sufrimiento que estamos atravesando. La desesperanza nos hace quitar la mirada de Dios. La desesperanza la desesperanza nos pone en perspectiva del problema. La desesperanza no nos deja estar en la perspectiva divina. ¿Cómo es que ve Dios las cosas? No, la desesperanza nos pone en perspectiva de lo humano, de la situación. No vemos la salida, no vemos la solución, todo está gris. ¿De dónde vendrá el socorro? ¿De dónde? Y entonces el mismo salmista dice, no, ponte en perspectiva divina, levanta tu mirada, no mires al suelo, no mires a las personas, mira al cielo, porque tu socorro viene de Jehová que hizo los cielos y la tierra. Esa es la perspectiva que debemos tener dentro de un momento de crisis, de problema, de prueba. Levantar nuestra mirada y saber, cuando nos preguntamos de dónde vendrá nuestro socorro viene del Señor. Una persona con desesperanza quita su confianza en Dios. Una persona con desesperanza pierde su confianza de esperar en Dios y empieza a mirar otras salidas a su problema, como le pasó a José. José era un hombre que hacía muchas cosas bien, pero en ciertas ocasiones la Biblia, y eso amo de la Biblia, que la Biblia no le esconde las debilidades a sus héroes. La Biblia los muestra tan humanos como somos nosotros, y eso hace a la Biblia verídica, fiable. Y entonces dice la Biblia en el Génesis 40 que cuando el copero le cuenta el sueño que tuvo a José, y José revela el sueño, porque le revela el sueño y le dice, mire, en 3 días el rey de Egipto, el faraón, te va a sacar de esta cárcel y vas a disfrutar y todo esto. Y cuando le revela el sueño, ¿qué le dice? Así que, le dice José al copero, así que acuérdate de mí, favores políticos, así que acuérdate de mí cuando ¿qué? Cuando estés en el consejo, en la alcaldía, acuérdate de mí cuando recibas ese beneficio. Yo te ruego que me trates con misericordia. ¿A quién le está pidiendo misericordia José? A un delincuente.
porque él sí era un delincuente, el copero. ¿Por qué estaba en la cárcel? Por delinquir. José estaba puesto allá injustamente, pero mire por un momento de debilidad de José. Hasta ahí llevaba 8 años en la cárcel nomás. Y mire lo que dice: por favor, acuérdate de mí cuando recibas este beneficio. Hasta ahí bien, pero luego le dice: te ruego que me trates con misericordia. Y luego le dice: haz mención de mí ante el faraón. Y le dice: sácame de esta prisión. ¿A quién le está pidiendo José que lo saque de la prisión? A un humano tan humano como él. A alguien que no tenía ni la autoridad ni el poder para sacarlo de la cárcel. Y sácame de esta cárcel. 8 años, escúchenme, 8 años ahí esperando. Claro, hay momentos en los que Señor, Juan el Bautista dijo: por favor, vayan, pregúntenle a Jesús, ¿es Él o tengo que esperar a otros? Porque también fue metido en la cárcel por hacer lo correcto. Y Jesús le dijo: vaya, cuéntenle lo que han visto sus ojos. Los ciegos ven, los sordos oyen, los presos son liberados de la cárcel. Vine a traer salvación a todos. Vaya, cuéntenle a Juan y que se muera tranquilo, porque ya cumplió su propósito. Sigue diciéndole José: porque a mí me secuestraron de la tierra de los hebreos y aquí no he hecho nada para que me hayan puesto en la cárcel. ¿En quién puso su esperanza José? Puso su esperanza en el copero del faraón. ¿Cuál fue la consecuencia de esto? ¿Cuál es la consecuencia de confiar en un hombre? La Biblia dice: maldito el hombre que confía en el hombre. ¿Cuál fue la consecuencia? Versículo 23. Pero el jefe de los coperos, lejos de acordarse de José, ¿qué pasó? Se olvidó de él. ¿Saben cuántos años tuvo que esperar después de eso? Hasta ahí llevaba 8 años. ¿Saben cuántos años más le tocó esperar a José en la cárcel? 2 años más. Y así cumplir 10 años en total. Sin embargo, algo que a mí me llama la atención es que José, a pesar de la situación en la que estaba, no dejó de servir, no dejó de ministrar con su don a quienes lo necesitaban. Él veía, mis hermanos, cómo esos presos estaban tristes. Y él se acerca a ellos y les pregunta: ¿qué les pasa, muchachos? Los veo cabizbajos, los veo tristes, ¿qué es lo que les pasa? Él con esa intención de ayudarles. Y entonces él les pregunta: ¿les puedo ayudar en algo? Cuéntenme y yo les ayudo. Y entonces, en el momento en que él mantiene esa identidad, esa esencia, mientras él mantiene esa perseverancia, esa paciencia, ese carácter con gozo y con alegría, y pudo servirles, pudo seguir ministrando el favor de Dios a ellos. Versículo 1 del capítulo 41. 2 años después sucedió algo, un de repente. 2 años después hubo un de repente. Dice: sucedió que el faraón tuvo un sueño en el que se veía de pie junto al río. Y se preguntaba el faraón: ¿quién puede ayudarme? ¿Quién puede ayudarme? ¿Quién puede descifrarme este sueño? Y apareció el copero y dijo: yo conozco una flecha que hace esa vuelta, pero vea, es joven el chino, pero tiene una manera. Es acertadísimo cuando él descifra los sueños. Y entonces el copero le dijo: es José. Y entonces el faraón dijo: tráiganlo. Lo arreglaron, lo vistieron y lo llevaron allá. Ahí apareció el copero diciendo: me acuerdo de un joven que interpreta sueños. Ahora, la pregunta es: ¿qué hubiera pasado si José no sirve? Si José no ministra, si José no ayuda a ese hombre con la justificación y el argumento de que estaba pasando por un momento difícil, de crisis, una prueba, un proceso. ¿Cómo voy a ayudar? ¿De qué tengo si no tengo ahorita nada para dar? Yo no puedo servirle al Señor de esa manera, yo no puedo cantarle al Señor, yo no puedo predicar, yo no puedo servirle al Señor, yo no puedo hacer lo bueno. ¿Por qué? Porque estoy pasando por este proceso. Yo estoy es para que me ayuden, no para ayudar a otros. ¿Qué hubiera pasado si José hubiese dicho eso? Si hubiese perdido la oportunidad, mis hermanos, de haber sido sacado de la cárcel por el faraón. Hace muchos años atrás, antes de pandemia, mi esposa y yo debíamos un dinero en el colegio de las niñas, en la pensión de las niñas. Y yo, como el sacerdote de la casa, tomé una decisión y dije: no podemos enviar el diezmo esta vez. Tenemos que llevarlo directamente a la pensión de las niñas. Mi esposa, que es súper radical en eso, me dijo: no estoy de acuerdo. No es la solución, no es la manera.
Dios proveerá, debemos cumplir, debemos hacer lo correcto, cuéstenos lo que nos cueste, Sergio. Y yo le dije, no, yo debo velar por mi familia y lo correcto es esto, debo hacer esto. Y ella me responde y me dice, ok, no estoy de acuerdo, sepa usted que no estoy de acuerdo, pero lo voy a apoyar en sus decisiones. Cuando ella me dice así, usted sabe que uno queda como en un limbo, ¿no? Cuando le dicen a uno, cuando la mamá le dice, mire a ver, yo ya le dije, haga lo que usted quiera. Entonces ya uno como que se frena. Cuando ella me dijo eso, yo esa noche no dormí. Yo esa noche me puse a pensar, ¿qué hago? Yo pensaba, ¿de dónde vendrá mi socorro? Pero al mismo tiempo, no, yo creo que mi socorro ya lo tengo aquí en la cuenta. Le dije al otro día, yo le había dicho esa noche, al otro día nos levantamos temprano y nos vamos a pagar la pensión. Esa mañana nos levantamos y mientras me duché y me estaba cambiando, el Señor tocó mi corazón y dijo, cuidado con lo que vas a hacer. Mantén tu integridad, haz lo correcto a pesar de la circunstancia en la que estés. En ese momento tomé la decisión de enviar los diezmos, no le conté a ella, pero después le dije, no, ya no nos cambiemos, quedémonos. Y se volteó a mirarme y me dijo, ¿y eso? Yo le dije, no, hice lo correcto. ¿Enviaste los diezmos? Yo sí, y envié los diezmos. Ah, muy bien, te felicito. Y ya, y seguimos haciendo lo que estamos haciendo. Nos tocó esperar una semana, escúchenme esto, una semana esperamos. Una semana donde yo decía, ¿de dónde? Vea, ¿sí ve? Hacer lo correcto, ¿de qué sirve? ¿No ve? ¿De dónde? Me preguntaba yo. Y seguían llegando correos que teníamos que ponernos al día, Y ¿saben una cosa? Una semana y alguien se acercó a nosotros y nos dijo, pastores, este año la pensión de las 2 niñas corre por cuenta mía. Yo pagaré la pensión de las niñas todo el año. Wow. Todo el año, mis hermanos. Escúchenme algo. Todo lo que tú y yo hagamos por Dios y para Dios no se quedará sin recompensa. Jamás se quedará sin recompensa. Todo lo que tú siembras en el reino de Dios, todo lo que tú siembras en una persona, todo lo que tú haces para Dios, ¿sabes? Esa mañana que te levantas un domingo y te arreglas hermoso, hermosa para venir a la casa de Dios, cuando tú alistas tu ofrenda con tanto cariño, amor, dedicación, cada vez que tú vienes a servir a Dios, cada vez que tú recoges una silla, cada vez que tú limpias el polvo de la iglesia, cada vez que tú barres, cada vez que tú predicas el evangelio, nunca, nada de lo que tú hagas para Dios se quedará sin recompensa. Todo el Señor te proveerá, te sustentará. ¿Estamos de acuerdo con eso? El Señor no se quedará con absolutamente nada. Y yo me preguntaba, ¿qué hubiera pasado? ¿Qué hubiera pasado si yo no hubiese mandado ese diezmo? Pregunta. Yo siempre, y lo hemos hablado con mi esposa, ¿qué hubiese pasado si tan solo no hubiésemos dado ese paso de fe? Pero sabe, a veces hacer lo correcto, claro, que nos pone a pensar. Claro que a veces la decisión de hacer lo correcto no es fácil, pero necesitamos creerle a Dios. Nosotros somos hijos de Dios y necesitamos creerle al Señor. Yo creo que si José no le hubiese ministrado a estas personas, si hubiese perdido esa oportunidad de salir de la cárcel. Y saben, muchos están en la cárcel, en esa cárcel espiritual, porque en lugar de servir, de ministrar, de sembrar, no usan el don que Dios les dio, sino que más bien lo esconden y argumentan sus problemas y justifican sus problemas. Pero ¿cómo quiere, pastor? Pero ¿cómo quiere, pastor? Pero ya no tengo tiempo, pero yo ahora no puedo, pero yo estoy pasando por esto. Y así se mantienen. Y quizá Dios esperando que te pongas a servir. Y quizá Dios diciendo, ok, retengan todo hasta que aprenda a servir en medio de la prueba. Pero que sirva con amor, no malhumorado. Quite esa cara. Si vas a servir como David le dijo a Salomón, y sírvele con corazón perfecto y ánimo, porque Jehová conoce el intento de los pensamientos y Él sabe quién le sirve con buen ánimo y quién lo hace con una actitud como a regañadientas. Él sabe con qué actitud vienes a la iglesia. Él sabe con qué actitud tú le adoras. Él sabe con qué actitud tú cantas para Él.
Quizá Dios esperando que tú hagas a un lado tu dolor, tu sufrimiento, tu frustración y que le digas: no sé cuánto va a tardar esto, Señor. Tal vez Él está esperando que tú le digas: no sé cuánto más tendré que esperar en esta cárcel, pero mientras esto pasa te serviré con todo mi amor y con toda la excelencia. Quiero decirte algo: cuando tú y yo servimos a Dios, el cielo se moviliza de una manera tan espectacular que tú no ves, pero Dios está obrando. Que tú no ves, pero Dios está moviendo todas las cosas a nuestro favor. ¿Lo creen? El cielo no se queda quieto cuando nos ve hacer lo correcto. El cielo no se queda quieto cuando nos ve a nosotros servir con pasión. No importa que hacer lo correcto no te ganes los aplausos de tu familia. No importa, ya Dios está haciendo algo poderoso. No importa tras de qué estás. Nada de lo que hagamos para Dios se va a quedar sin recompensa. ¿Y qué hubiera pasado con José si hubiera sucumbido ante esa tentación? Seguramente el plan de Dios con él hubiera quedado estancado. Tal vez se hubiera frenado el plan de Dios con José. Tal vez le hubiera dicho Dios a José: José, así no puedo usarte, así no puedo continuar con la misión. José, la responsabilidad del sueño que tengo para ti es tan grande, es demasiado grande, y tu carácter no da para soportar esta misión. Y es que Dios no le confía sus planes a quienes no están preparados, a quienes no se han dejado moldear, a quienes no han desarrollado carácter cristiano. Yo quiero preguntar: ¿cuántos aquí quieren servir a Dios? ¿Cuántos aquí quieren ser usados por Dios? Levanten su mano y, como dijo Patricia, déjenla levantada. Pero no lo hagan porque yo les digo, háganlo porque quieren realmente, voluntario. ¿Cuántos aquí quieren ser usados por Dios? ¿Y cuántos quieren servir a Dios? Entonces tenemos que prepararnos para ser moldeados por Dios. Amén. ¿Saben? Pastor, ¿cuándo viene aquel profeta para que ore y ponga en mí un espíritu de paciencia? Jamás pasará. La paciencia, el carácter y la esperanza no se da a través de imposición de manos. Solo se da, según la Biblia, a través de las ¿qué? Pruebas. A través de las pruebas. Por eso dice la Biblia: alégrense cuando estén pasando por diversas pruebas, porque las pruebas producen paciencia, y la paciencia carácter, y el carácter esperanza. Seamos sinceros. Así como estamos ahora mismo, así como está nuestro carácter ahora mismo, no somos tan útiles para Dios. Miren el orgullo que tenemos. Y Dios dice: no, así es muy difícil. Mire ese orgullo que tienes, esa altivez, esa prepotencia todavía. ¿Cómo voy a usarte con esos arranques de ira que tienes? Con esos enojos que te da, cómo tratas a tu familia, cómo tratas a tus hijos, cómo tratas a tu esposa, a tu esposo. ¿Te imaginas donde te ponga en un lugar de privilegio? ¿Cómo vas a tratar a los demás con esos arranques de ira? Mientras tengas esos problemas emocionales, esos depresión, ansiedad, frustración y todas estas cosas, ¿cómo te voy a usar? Dice el Señor. Mientras haya esa clase de deseos e impulsos en ti, va a ser muy difícil, dice el Señor, que yo confíe mis planes y mis propósitos, dice el Señor. Por eso preparémonos para ser moldeados. Por eso preparémonos, aprendamos en estas pruebas a pasarlas correctamente desde la perspectiva de Dios. El sueño de Dios, o el sueño que Dios ha puesto en tus hombros, es tan grande que requiere mucho carácter. El propósito, la misión, el plan que Dios ha puesto en ti es tan grande que requiere mucha responsabilidad, mucha mayordomía, es decir, buena administración. Si nos damos cuenta, José administró muy bien sus acciones. José administró correctamente los bienes de Potifar, incluyendo a su esposa. Mostró una excelente mayordomía con todo lo que le pertenecía a Potifar, incluyendo a su esposa. José administró y fue mayordomo de su propio cuerpo, de sus propios deseos, de sus propios impulsos, de su actitud. Administró correctamente esto. Y saben una cosa, José le dijo a aquel hombre copero: acuérdate de mí cuando estés allí en lugar de privilegio. Y aquel se olvidó de él, lo hizo esperar 2 años más. Y aquel que estaba junto a Jesús en la cruz hizo lo correcto, reconoció a Jesús como el Señor y Salvador, y le dijo lo mismo: acuérdate
de mí. Cuando estés en ese lugar de privilegio, Señor. Pero el Señor inmediatamente se acordó de él y le dijo: hoy mismo estarás conmigo en el paraíso. Puestos en pie, por favor. No te canses de hacer lo correcto, iglesia. No nos cansemos de hacer lo correcto, porque el Señor nunca olvida lo que tú has hecho por Él.